¿Querés que largamos? Largamos nomás. Larguemos nomás, con Carles Puyol. Bueno, exactamente. Bueno, es una clase que vamos a charlarlo un poco y es importante, el viernes yo quería que esté principalmente Florencia, Diego, porque, bueno, y los de segundo también, aunque la han escuchado el año pasado, pero siempre es bueno recordarla. Sabes que por las dudas voy a sacar pucha, no. Eh, Luxación era la pérdida de las relaciones anatómicas normales entre los componentes de una articulación y había pérdida de la congruencia entre las superficies articulares de la misma, digamos. Muy bien. Y ahora, Flor, ¿cómo las clasificabas las luxaciones? ¿De acuerdo a qué? Por ejemplo, la luxación de hombro más frecuente, ¿cuál es? La anterior inferior. Bueno, y si es la luxación anterior, ¿por qué es anterior? ¿De acuerdo a qué lo clasificas? ¿Hacia dónde? A la localización. O sea, Sí, a la se puede localización. clasificar según distintos criterios, digamos. Se puede clasificar según la localización, según primero la localización, que en este caso sería de hombro, según la cantidad de veces, o sea, puede ser en agudo, puede ser recidivada, puede ser Voluntaria. exacto, según el tiempo, la cantidad de veces que se ha usado. Muy bien, ahora, de acuerdo a la localización, ¿por qué vos decís que es anterior? ¿Qué significa que sea anterior? Y está muy bien lo que dijiste, pero ¿qué significa que sea anterior? Que se luxa hacia adelante el Componente. con respecto, o sea, el componente humeral con respecto al escapular. Muy bien, el componente distal, Sí. en este caso sería el húmero, se desplaza hacia anterior. ¿Sí? En el caso del codo vamos a ver que es otro el componente, no va a ser el humeral, sino que va a ser otro el componente que va a nombrar o que nos va a permitir clasificar a la luxación de acuerdo a la ubicación. Sí. En el caso del codo, la articulación entre el húmero y el cúbito es la piedra angular de la estabilidad ósea y la movilidad en el plano de flexo-extensión del codo. En el hombro, el hombro es una enartrosis, y el hombro, como dice la enartrosis, nos permite tener la mayoría de los movimientos, ¿no? La antepulsión, la retropulsión, las rotaciones, la circunducción, como lo hace la cadera. Pero es una articulación cuya estabilidad no depende tanto de los componentes óseos, sino más de los componentes blandos, como son los ligamentos, la cápsula, los músculos, ¿sí? Estabilizadores dinámicos. En el caso del codo, la estabilidad ocurre también como también en el caso de la cadera, a pesar de que no es una enartrosis la del codo, lo da el componente óseo a gran parte otorga gran parte de la estabilidad. ¿Sí? Algunas consideraciones a tener en cuenta: en los movimientos extremos, el olecrano y la coronoides encajan sus fosas y aumentan la estabilidad gracias a la contracción muscular y escasamente a los ligamentos. La cabeza del radio amplía la base de apoyo del antebrazo y da una estabilidad en varo, tensando el complejo lateral. Eso significa, te da una estabilidad en valgo porque hace tope cuando uno trata de hacer un bostezo medial. La cabeza del radio participa y por eso en la estabilidad, y por eso muchas veces lo que tendemos, es una de las causas por las cuales colocamos una prótesis para evitar un codo valgo, ¿sí? Una inestabilidad medial. Pero
pero en el caso de la estabilidad, en el caso de la estabilidad en varo, también la otorga la cabeza del radio porque tensa el complejo ligamentario lateral, el cual no es poco importante. Bueno, las partes blandas proporcionan un 40% de la resistencia a sobrecarga en valgo y un 50% en varo cuando el codo está en extensión. Anatómicamente vamos a tener estabilizadores laterales y mediales. El lateral, el más importante, es el ligamento colateral cubital lateral, que va desde el epicóndilo hasta el tubérculo de la cresta de supinador del cúbito. Después tenemos el ligamento colateral lateral, que va desde el epicóndilo al ligamento anular. El ligamento anular, que muchas veces lo vemos no muchas veces, lo solemos ver cuando pegamos una fractura de la cabeza del radio, o hemos escuchado hablar en el caso del prono doloroso en los niños. El ligamento colateral accesorio, que va desde el ligamento anular a la cresta supinadora del cúbito. En cuanto a los mediales, tenemos el ligamento colateral medial, que tiene 3 porciones. Una es la banda anterior, que es la más importante, que va bien distal a la epitróclea y se dirige más distal del olecranon, la banda posterior y el ligamento transverso de Cooper. El más importante es la banda anterior. Ahí ustedes fíjense qué es lo que por ahí charlamos y decimos cuando hacemos una neurolisis del cubital, del nervio cubital, tratamos de cuidar y para hacer una transposición anterior del nervio cubital, intentamos una epitroclectomía, es uno de los procedimientos que se puede hacer, y hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la epitroclectomía de no desinsertar principalmente la banda anterior del ligamento, o si se llega a desinsertar, reinsertarla. Bueno, hemos visto también, ya lo vimos en la clase anterior cuando hablamos de fracturas de la paleta humeral, sobre los vasos y nervios que pasan por la región del codo, ¿sí? Como la arteria humeral, el nervio mediano, vía anterior, más lateral el nervio radial, y más cubital está el nervio cubital, o más medial, el nervio cubital que pasa a través del canal epitrócleo olecraneano. Hablando ya de la luxación de codo específicamente, es la segunda articulación en edad adulta y la primera en la infancia que se suele luxar. Hay un 20% que se asocian a fracturas. Recién hablábamos de la clasificación haciendo referencia a la posición del cúbito con respecto al húmero tras la lesión. Tenemos esos tipos donde la más frecuente es la posterior, cuyo mecanismo de lesión es caídas con la mano en hiperextensión, el codo flexionado sufre una carga axial en supinación del antebrazo y valgo del codo. Y acá evaluamos cómo es el mecanismo, ¿sí? Cómo sigue, qué patrón sigue. Y sigue un patrón circular que va desde lateral hacia medial, siguiendo 3 estadios. Es decir, se va lesionando primero las estructuras laterales y después las mediales. De acuerdo a la fuerza del impacto, va a ir produciéndose la rotura de esas estructuras. Entonces se va produciendo primero un desgarro del ligamento colateral lateral, después la colateral cubital lateral, después la rotura de los restantes ligamentos laterales, del ligamento colateral lateral, del ligamento accesorio, del ligamento anular, y posteriormente la cápsula anterior y posterior. Y por último, se produce la rotura del ligamento colateral medial. Esto en esas milésimas de segundo que en el momento del traumatismo, ¿no? La rotura del ligamento colateral medial puede ser parcial, cuando se rompe solo la banda posterior, y completa cuando ya se rompe la banda anterior, la posterior y el ligamento transverso de Cooper. Entonces, decimos que la luxación es la última etapa de los 3 estadios de inestabilidad de codo, consecuencia de una subluxación posterolateral rotatoria, cúbito-humeral, con rotura de las partes blandas, progresando desde lateral hacia medial. Esto es importante para los chicos que comienzan en la guardia, cuando llega el paciente a la guardia.
y esto es importante siempre, yo les digo tanto a los estudiantes en la carrera, como bueno, como a ustedes, porque a mí también me lo enseñaron en su momento. Siempre al principio tenemos esa necesidad y esas ganas de hacer todo y de hacerlo también rápido, y por ahí nos olvidamos de hacer algunas cosas por ese ímpetu que nos lleva cuando somos jóvenes a querer hacer todo rápido. Hasta por ahí nos olvidamos de controlar algún paciente que hemos operado, ¿no es cierto? No hace falta que digan nombres. En el caso de las luxaciones es muy importante realizar una valoración previa, ¿sí? No solamente decir, apenas vemos el paciente que llega a la guardia y dice, sí, se cayó jugando al fútbol y le vemos esta deformidad, palpamos y sentimos el olecranon y decimos, listo, está luxado, acostate, que vamos a hacerte una maniobra para... No, siempre es importante valorar el estado circulatorio, el estado neurológico, no solamente, como seguramente lo han hablado en caso de las luxaciones, de la luxación glenumeral, que es la más frecuente, y es la que ustedes más ven en la guardia. Siempre es importante valorar el estado general del paciente, hacer una correcta valoración de la parte circulatoria, de la parte neurológica, los nervios. El más frecuentemente afectado en este caso suele ser, en el caso de una luxación, suele ser el nervio cubital, pero también puede estar afectado el nervio mediano o hasta el nervio radial. Por lo tanto, es importantísimo, antes de realizar cualquier maniobra, una correcta valoración neurológica y circulatoria, o vasculonerviosa. Y una radiografía, siempre antes, para descartar lesiones asociadas, ¿sí? Porque por ahí, desde el punto de vista terapéutico, para que no estemos traccionando el vicio y que esté interpuesto a algún elemento óseo. Y desde el punto de vista legal, porque de esa manera también evitamos que vayamos a tener algún problema, Dios no quiere, diciendo el médico en el momento de realizar la maniobra le generó una lesión en el nervio, una parálisis o una fractura. Entonces, es importantísimo realizarlo a una valoración previa, una valoración inicial. Las estructuras que permanecen intactas, tales como la fascia del antebrazo, el tendón del bíceps, el acerto fibroso, que pueden ejercer un marcado efecto de constricción, suponen un incremento en las presiones compartimentales. Eso pueden producir un síndrome compartimental, es decir, esas estructuras intactas, por lo cual también es importante la valoración vascular, y puede aparecer una contractura isquémica de Bourne, una mano en garra por parálisis de los interóseos, parálisis de los intrínsecos. Entonces, hay que realizar un diagnóstico diferencial precoz. A la palpación, tenemos que evaluar el olecranon, la cúpula radial, los 3 puntos del codo suelen modificarse. Vemos que en la alineación, eso ya lo han visto, y hasta en el ramo vértice, seguramente si en alguna oportunidad lo han leído, aparecen los 3 puntos que tienen que tener una simetría, o en la flexión, la forma del triángulo isósceles en flexión. En cuanto al tratamiento, bueno, acá hay un poquito ahí de diferencias en cuanto a decir, che, ¿cómo lo tratamos? Si con anestesia o mínimo, por lo menos una pequeña sedación con algún ansiolítico. Lo ideal es que sufra lo menos posible el paciente y generar también el menor traumatismo posible asociado, ya que ya de por sí viene con una lesión importante. ¿Alguno de ustedes sufrió una luxación de cualquier sitio? Yo, doctor. ¿De hombro? Glenumeral. No, Borsani. Glenumeral. Sí, sí, pero por eso, Gleno, dije Gleno. Gleno. Sí. Mira vos, ¿y dolió mucho? Oh, papito. 2 veces encima. Desesperante el dolor. Así se define. ¿Vos No, también? Otra cosita que quería decir por ahí, que a veces caen pacientes que son muy difíciles del examen, sobre todo en las luxaciones, y por ahí uno ya llega a la consulta y ya está reducido. Y es importante siempre sospechar y hacer un buen examen físico, porque ha pasado en la misma clínica por ahí, hasta luxación de rodilla, que por ahí
viene ya reducida y uno cree, no lo piensa que ha estado luxado y por ahí se le pasan cosas en el examen físico o signos indirectos por ahí en la radiografía, por ejemplo, puede avulsiones y demás, sobre todo en el codo, que quizá uno llega y está reducida y uno por ahí se confía que uno lo va a tocar al paciente y obviamente siempre son pacientes que están muy limitados, es difícil el examen y demás. Entonces es importante, a mí me parece muchas veces cuando recibimos estos pacientes tomarse el tiempo, porque cuando se nos pasan las cosas siempre son cosas graves. Exactamente. ¿Por qué las luxaciones son más importantes que las fracturas? Ya lo deben haber escuchado. Porque las luxaciones envejecen Envejecen en En horas. horas, las fracturas en días. Y se muere el cartílago articular. Tesio fino, vino de León, es muy fino Tesio. muy fino. No, sí está. Le No es hicieron como- service, chapa y pintura allá por su zona. pero viste que el Hizo tipo afilar, Leones. le cortan el pelo, Sansón pierde la fuerza, pero él no. Tratamiento de luxación. Bueno, lo ideal es hacer es la reducción posterior a la radiografía. Muy bien, Florencia, Diego, le hicieron la radiografía, le encuentran que tiene está luxado el codo. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que tratar de reducirlo. Bueno, una de las maniobras es realizar ayudado por un compañero, por un enfermero, hasta por el acompañante que si llegan a necesitar, que realice alguna maniobra de contratracción con una sábana, por supuesto en decúbito dorsal, y el médico, en otra ocasión hace falta 2 personas, uno que realice contratracción desde la mano, otro contratracción desde el brazo con una sábana, y el médico realiza la maniobra de tracción, de reducción, apoyando su mano, sus dedos pulgares a nivel del olecranon y tratando de llevarlo hacia distal. ¿Sí? Hay otras maniobras que pueden también realizar y que seguramente los chicos la deben haber realizado en alguna oportunidad, como es la maniobra de Parvin o la de Mengele-Quigley, que son maniobras en cuando el médico está solo en la guardia y le realiza una sedación de cúbito prono. Y la diferencia es que en la de Mengele-Quigley lo que hacen es tener el brazo apoyado en la camilla y traccionan con una mano desde la mano del paciente y con la otra realizan la presión sobre el olecranon. Y si no la otra, la de Parvin también es en decúbito prono, pero dejan el hombro apoyado en la camilla y con una mano realizan tracción con una desde la mano y contratracción a nivel de la cara anterior del brazo para intentar la reducción. La sugerencia es tratar de que en todos los casos de que el paciente esté lo más relajado posible, Flor y Diego, porque la retracción de las partes blandas es muy importante en estos pacientes por el dolor que producen, es decir, se genera una contractura antálgica en la que es muy difícil de vencer, y más si son pacientes que tienen cierto desarrollo muscular. Mientras más grandes son, más simples también. Bueno, una vez que uno realizó la reducción, bueno, en el caso de las agudas, ahí nomás se realiza radiografía post-reducción para evaluar si está reducido y además evaluar lesiones asociadas óseas, como puede ser, ya vamos a ver, fractura de la coronoide, fractura de la cabeza del radio, fractura del epitrócleo. Ahora, después de la reducción, ¿se puede evaluar la estabilidad? Sí, se puede evaluar la estabilidad, pero no nos sirve mucho realizar una valoración de la estabilidad. Si lo hacemos en quirófano sería lo ideal, porque en ese momento uno puede valorar la estabilidad porque el paciente está bajo anestesia, entonces uno puede hacer las maniobras de varo-valgo, la rotatoria, la pivot shift. El tema es que si estamos en la guardia y solamente le hicimos una pequeña sedación, y es muy difícil que el paciente afloje, se relaje para que uno pueda realizar maniobras de varo-valgo y principalmente la de pivot shift. Es importante, sí, es importante a la hora de valorar. Vamos a ver acá que hay un poco lo que nos dice la teoría y otro poco lo que solemos hacer nosotros en la práctica, salvo
pacientes por ahí deportistas o que utilizan su codo, por ejemplo, los codos de lanzadores y demás, en los cuales es necesario sí o sí que el codo tenga una estabilidad como la que tenía previa a la luxación. Pero estas son las maniobras para realizar. La maniobra de Varo-Valgo, las conocen, es tomando con una mano desde el brazo, con la otra desde el antebrazo, en extensión y también en ligera flexión, para llevar, desbloquear el olecranon de la fosita y realizar hacia afuera o hacia adentro, llevando el antebrazo, y de esa manera valoramos la estabilidad medial y lateral respectivamente. Ahora, hay otra que es la prueba para la estabilidad rotatoria posterolateral, que es la llamada prueba de pivot shift, ¿sí? Que es con el paciente en decúbito dorsal, llevando el brazo a la antepulsión y se lo coloca en supinación, se realiza un valgo y al mismo tiempo flexión y compresión axial. Y en ese momento se puede sentir un resalto en la articulación. Yo lo hice en un paciente anestesiado que íbamos a operar con una fractura avulsiva de la coronoides hace ya unos años, y realmente se puede reproducir. El tema es que es necesario que el paciente esté bien sedado o anestesiado, porque si no genera mucha resistencia por el dolor. Pero es importante conocer que existe la maniobra de pivot shift para la inestabilidad rotatoria posterolateral. Bueno, esto también es otra de las maniobras de traslación anterior y posterior. La que solemos hacer más frecuentemente es la de Varo-Valgo, ¿no? Y ahí nos puede dar una idea de cómo está la estabilidad. La luxación anterior se produce tras una caída con una fuerza que golpea el antebrazo flexionado en su cara posterior, ¿sí? Es decir, debido a un golpe desde posterior, y puede estar asociada a una fractura del olecranon, ¿no? Puede haber lesión de la arteria humeral, el tendón del bíceps tensa la piel anterior y el húmero distal protruye hacia posterior. Yo no he visto nunca, no sé si habrán visto ustedes alguna en la guardia, no, pero la más frecuente suele ser la posterior. La maniobra de reducción inversa la realizada en la luxación posterior, y luego una inmovilización en algo menos de 90 grados. Por supuesto, si hay una fractura del olecranon, habrá que tratarla si es necesario. La interna y la externa e interna, hay un ensanchamiento del codo. En la radiografía anteroposterior muestra la escotadura sigmoidea mayor del cúbito en el plano del húmero distal. Y la maniobra es tracción distal del antebrazo y contratracción del brazo con extensión moderada y luego presión interna o externa, dependiendo hacia dónde se haya desplazado el componente distal. La luxación divergente es bastante rara. El radio y el cúbito se luxan en direcciones opuestas, se pueden ver principalmente en las radiografías sagitales o laterales. La anteroposterior es la más frecuente, que es la que vemos acá dentro de lo que es frecuente, o sea, dentro de lo raro, la anteroposterior es la más frecuente. La anteroposterior consiste en la luxación posterior del cúbito con la apófisis coronoides alojada en la fosa olecraniana, ¿sí? Y se producen por una pronación forzada tras haberse roto el ligamento colateral medial. La maniobra sería reducir primero el cúbito en forma similar a la luxación posterior, y cuando la reducción del cúbito se realiza, se ejerce al mismo tiempo presión directamente sobre la cabeza del radio. Inmovilización en flexión con el antebrazo supinado sería post-reducción. En cuanto a la luxación recurrente, puede ser agudo-crónica. La aguda ocurre en el contexto de un grave traumatismo en el que la cabeza del radio y la coronoides se fracturan y se produce una luxación con un amplio desplazamiento. Ya vamos a hablar de la tríada terrible del codo. Como hay poca tensión muscular, hay bastante inestabilidad, y entonces hace que se tenga que en ocasiones ser necesario un fijador externo articulado para permitir movilidad sin perder congruencia después de la reducción.
La mayoría de las veces puede prevenirse manteniendo la flexión del codo durante muchos días hasta que el paciente recupere el tono muscular, y la extensión puede ir luego aumentando lentamente y de forma progresiva mediante el uso de una codera articulada. Ahí lo que habla sobre mantener la flexión del codo, es lo que decíamos, que la estabilidad muchas veces está dada más por el hueso que por los estabilizadores estáticos o dinámicos. Por eso cuando lo mantenemos en flexión al codo, está alojada en la fosita coronoidea del húmero, la coronoide, y eso también da cierta estabilidad. Bueno, se deben realizar radiografías frecuentemente para asegurarse que la luxación permanece reducida durante la movilización. En cuanto a la recurrente crónica, bueno, la inestabilidad crónica del codo puede producir luxación recurrente, aunque se pensaba que era una entidad rara, actualmente se reconoce cada vez más. Es decir, en estas crónicas lo refiere no tanto a la luxación recidivante por haberse luxado en otras oportunidades, sino principalmente porque se presenta en jóvenes atletas, por ejemplo en los lanzadores, y que a veces puede pasar desapercibida esa luxación. ¿Sí? Pablo, con respecto a eso, porque la otra vez estuve leyendo unos artículos, ¿viste? Que ahora hablan Sí. mucho tras las luxaciones, de una inestabilidad posterolateral. No sé si has Sí. escuchado. Como que queda una inestabilidad posterolateral, o sea, no un codo que se vuelve a luxar, pero sí con una inestabilidad residual que le hablan. Y Sí, que bueno, muchos proponen, ¿viste? Hacer algún procedimiento y demás. Como todo, sí, ¿viste? Siempre va tendiendo hacia la cirugía, pero bueno. sí. Por eso les iba a contar después, ahora en un ratito, pero bueno, es lo que hablábamos de la inestabilidad posterolateral, lo que dijimos recién, que es el momento final ya de los estadios, el tercer estadio. Algunos hablan de que hay ya un cuarto estadio, ¿no? Describen ya un cuarto estadio. Pero es el estadio final dentro de lo que es la luxación, ¿no? Dentro del proceso de desplazamiento, la inestabilidad posterolateral. Y por eso les decía recién que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, en nuestro caso específicamente, en el cual, o nosotros, cuando no vemos esos codos de pacientes que realizan actividades de lanzamiento o que utilizan sus codos principalmente en el deporte, donde sufren estas lesiones que algunas no son, en este caso lo que decía recién, se presentan por un proceso digamos, de estrés o de fatiga que va lesionando los estabilizadores del codo y va llegando a producir estas luxaciones en las cuales al principio es como que pueden pasar, como dice el texto, pueden pasar desapercibidas. ¿Sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta en cuanto al tipo de actividad que realiza el paciente. Yo siempre le digo a los pacientes que sufren, que atiendo por luxaciones de codo o por fracturas de cabeza del radio, en general el codo, junto con el hombro también, es una articulación que hay que tratar de movilizar lo más rápido posible, porque pueden sufrir secuelas como la limitación de la movilidad. La más frecuente, en el caso de las luxaciones, en el caso de una fractura de la cabeza del radio, es la limitación en la extensión. ¿Sí? Y por lo que dice, hasta los primeros 6 meses es útil el uso de férulas, en el caso de que uno tenga de férulas para tratar de mantener la extensión, sacarlas y movilizarlo, y después colocar la férula para mantener, como hacemos en los dedos también. ¿Sí? Entonces, la limitación de la extensión es importante que la tenga en cuenta el paciente, porque ellos se comparan con el otro lado y se miran y dicen, pero mire doctor, tengo un poco más flexionado de este lado. Y a lo que respecta a la función, lo que a la función respecta, no va a tener mayor inconveniente si hay una limitación de hasta 20 y hasta 30 grados por ahí. Sí, más la flexión es importante que recupere, porque es tratar de llevar la mano, que es la función más importante del antebrazo y del codo, llevar la mano a la boca o tocarse la cara, asearse. Entonces, la limitación en la extensión es una de las complicaciones más frecuentes. Después tenemos en un 20% las neurológicas, dijimos recién, el cubital es el más susceptible por elongación in valgo.
la lesión de la braquial humeral, que puede estar asociada a síntomas también de parálisis del nervio mediano, recuerden que van en paralelo. Lesiones articulares, como las fracturas del epicóndilo, de cabeza del radio, de la coronoides, ¿sí? Y la formación de hueso heterotópico, es decir, hablan de la miositis osificante, de la osificación heterotópica, la calcificación ectópica, que es el crecimiento anormal de hueso trabecular en zonas blandas donde previamente ha habido una lesión, ¿sí? Y donde no suele haber crecimiento. La miositis osificante es un tipo de osificación heterotópica, ¿sí? Hay una probable relación con el HLA-B18 para formarla. La semana pasada vimos una paciente con una fractura de la cabeza del radio que ha hecho una osificación, una miositis osificante, o osificación heterotópica. Hay dolor y pérdida de la valencia articular. La fisioterapia agresiva puede exacerbar la formación de hueso en un 20% de luxaciones que están asociadas a fracturas de cabeza del radio, pueden producir osificación, ¿sí? El fragmento que se ha desplazado, y requieren escisión quirúrgica, y con frecuencia hay que resecar también la cápsula articular para restablecer la movilidad. Habría menos posibilidad de formación cuando se realiza el tratamiento antes de las 48 horas. Cuanto a la fractura de la coronoides, bueno, es el tope anterior, la apófisis coronoides que tiene el codo para evitar desplazarse. Habrán visto que decimos que en el caso de una fractura de la apófisis coronoides, dejamos una inmovilización en más de 90 grados de flexión, en 60 grados de flexión, para dejar el músculo braquial anterior relajado, que se inserta en la apófisis coronoides. Pero es menos probable que pueda producirse una lesión por arrancamiento, ya que la inserción del braquial anterior es bastante más distal a la base. Entonces, muchas veces con una inmovilización en una fractura no desplazada en 90 grados basta, ¿sí? Lo que decían recién ustedes, el tema de, creo que Gino, el tema de que se asocian muchas veces las luxaciones a fracturas, o hay que sospechar porque el paciente se le redujo espontáneamente o porque se lo redujeron en el campo de juego, y viene y le hacen una radiografía, Flor o Diego, y ven que tiene una fractura de la cabeza del radio, o ven que tiene una fractura avulsiva de la apófisis coronoides, por más que sea una tipo 1, una fractura de la punta de la coronoides, hay que pensar que puede haber tenido una luxación, y entonces hay que evaluar la estabilidad articular, ¿sí? Entonces hay un 2 al 10% que tienen fracturas de la apófisis coronoides que pueden haber sido un episodio de luxación, ¿sí? La tipo 2 cuando tiene menos del 50% de compromiso articular, de la carga articular, y la 3 cuando tiene más del 50% del compromiso articular, y son las que tendrían indicación absoluta. Tendrían, decimos, porque también evaluamos ahí la estabilidad. Hablamos recién en la luxación recurrente de la tríada terrible del codo, ¿sí? Es decir, la asociación de luxación de codo con fractura de la cabeza del radio y de la apófisis coronoide. Este es un trabajo que hicieron los del Italiano de Buenos Aires sobre el protocolo de tratamiento para la tríada terrible del codo, ¿sí? Entonces, evaluaban un paciente con antecedente de luxación del codo cubitumeral y radial, con fractura de la cabeza del radio, con fractura de la apófisis coronoide. Si era estable, se inmovilizaba en 90 grados por 10 a 15 días, movilidad activa protegida, con bloqueo en la extensión hasta los 30 grados por 4 semanas, y luego fortalecimiento a partir de las 8 semanas del grupo muscular. Ahora, en el caso de las inestables, es decir, hacíamos pruebas, haces prueba de varovalvo, haces prueba de rotatoria posterolateral, traslación anteroposterior, ves que es inestable, pensás en cirugía. Cirugía, ves la cúpula radial. Ahora, si es una fractura, es una articulación estable, pero tiene una fractura de la cúpula radial, de la cabeza radial, con desplazamiento o con minución, y lo mismo, no la vas a dejar, no vas a seguir con esto, sino que vas a pensar en la cirugía para tratar la fractura de la cabeza del radio que está desplazada. De cualquier manera,
¿Cómo se trata? Bueno, si la reconstrucción es posible, osteosíntesis. Si la reconstrucción no es posible, le falta ahí el no, es una prótesis. Pensar en una prótesis, ¿sí? Ya veremos por qué no la resección completa de la cabeza del radio. Ya lo vamos a ver cuando veamos lesiones del antebrazo. ¿Por qué no? En el caso de una fijación interna, ¿qué hacemos? Fijación de la coronoides por vía medial después de la fijación interna de la cabeza del radio, o vía lateral antes de la fijación interna de la cabeza del radio. Bueno, eso depende del criterio del médico. ¿Queda estable? Bueno, listo, se inmovilizan unos 15 días y se sigue el protocolo de las estables. Ahora, en el caso de la prótesis, antes de colocar la prótesis por vía lateral, se repara la coronoides, se fija la coronoides, y si es estable sigue el patrón de inmovilización por 15 días, y si es inestable, hay que ir al lado medial y reparar el ligamento medial. Entonces el protocolo para la tríada terrible del codo que hace la gente del hospital italiano. Seguramente puede haber alguna modificación que puedan llegar a hacer en ese momento. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a hablar de las fracturas del olecranon, algo que es un poco más frecuente que lo han visto. Y que últimamente hay dos casos que hemos tratado, y hoy vimos uno, se debe acordar del Agus, que lo hemos tratado de diferente manera que vamos a ver ahora. Sería esto lo ideal que pudiésemos hacerlo. Lo que pasa es que también muchas veces lo charlamos con el paciente y vemos cuáles los pros y los contras, el beneficio y el riesgo. Y más en esta época de pandemia. El olecranon con la apófisis coronoide forman la escotadura sigmoidea mayor del cúbito, que es una profunda depresión que articula con la troquia y que permite la movilidad solo en el plano antero-posterior, proporcionando estabilidad al codo. Importante valorar, en los chicos, seguramente lo pueden haber visto con el Doc Conkin, el núcleo de osificación del olecranon aparece a los 10 años de edad y se fusiona alrededor de los 16 años. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de valorar una lesión ósea en los niños. Y el tendón del tríceps cubre la cápsula posterior del codo antes de insertarse en el olecranon. Mecanismos directos o mecanismos indirectos. Los más frecuentes son los directos, los indirectos por arrancamiento del olecranon por una fuerza generada por el tríceps durante una caída. Síntomas y signos. Incapacidad para extender el codo de forma activa contra la gravedad es el signo más importante, aunque es difícil que el paciente colabore debido al dolor. Hoy me dijo el paciente, el familiar del paciente, y hasta recuperó la extensión contra la gravedad, doctor. Agus, contale a los chicos, ya lo saben los más grandes, pero a los de primero y segundo, ¿cómo valoras la extensión activa de un codo que viste hoy? Bueno, se coloca al paciente sentado, se le hace una abducción del hombro, una abducción del hombro, así se entiende mejor, y en rotación interna, y se coloca el antebrazo con respecto al brazo en un ángulo de 90 grados. ¿Se entiende? Y ahí se le dice al paciente que extienda el codo. Esa es la extensión contra resistencia de la gravedad. ¿Se entendió? Sí. Sí, En esta posición... Básicamente como hacía Listorti, que dejaba colgando el codo, bueno, así. Exactamente. Entonces, le pide al paciente que extienda. Eso es realizar una extensión en contra de la gravedad, porque cualquiera puede realizar la extensión del codo hasta cuando está interrumpido el mecanismo extensor, por ejemplo, en este tipo, en la radiografía que estamos viendo abajo, que es una fractura que tiene la señora que atendimos hoy. El tema es que realice la extensión contra la gravedad. Suele recuperar, hay veces que suele recuperar, pero no es fácil, es para que ustedes
En el caso, por ejemplo, de una arrancamiento del tríceps, es decir, que no existe no ha existido ni luxación, que no ha existido fractura del olecrano, pero ¿cómo valorar? Es como cuando valoramos la extensión de la rodilla. ¿Cómo le valoramos la extensión de la rodilla? Bueno, decimos que mantenga en extensión y levante la pierna sin doler la rodilla. Bueno, esto es algo similar para evitar la fuerza, para suprimir la fuerza de la gravedad. Explorar, dijimos también, realizar una exploración neurológica cuidadosa porque puede existir lesión del nervio cubital, ¿sí? Especialmente en fracturas con minuta. Y le realizamos radiografía frente y perfil, y si vemos en la radiografía que hay una conminución importante que compromete la carilla articular, decimos la cavidad sigmoidea, se le puede pedir también una tomografía axial computada. Clasificación de Colton, dos tipos: la 1 no desplazada y estable, que tenga menos de 2 milímetros y no desplazarse cuando se realiza la flexión suave de 90 grados, o extensión contra la gravedad. Ahí la vamos a tratar, ya vemos, pero en general las tratamos en forma conservadora. Y las desplazadas, que pueden ser por abulsión, las oblicuas y transversas, las conminutas y la fractura luxación. Las abulsivas, en las fracturas no desplazadas se hace una inmovilización con un yeso braquipalmar, con el codo en flexión de 90 grados durante 3 a 4 semanas. Es importantísimo el tema de hacer los yesos, la inmovilización del yeso. Colocamos el brazo en 90 grados, sí, es importante dejarlo en 90 grados, o sea, 85, 95, no es el tema, pero en 90 grados, ¿sí? Cuando hacen el yeso, siempre que hacen un braquipalmar, cuando están realizando el yeso, tratar de hacerlo un poquito más flexionado, ¿sí? Y luego llevarlo a los 90 grados para evitar que se produzca una presión, una compresión en el pliegue anterior. ¿Se entiende? Entonces, cuando realicen, Flor, Diego, un yeso braquipalmar, es importantísimo que valoren la posición del codo en 90 grados, la posición neutra de la muñeca, en pronosupinación, en la posición neutra en lo que se refiere a extensión y flexión. Pero cuando estén realizando el bloqueo en la inmovilización del codo con el yeso, llevarlo un poquito más a la flexión mientras le están realizando el yeso, y después extenderlo hasta los 90 grados para evitar la compresión en la zona del pliegue. ¿Sí? Es importante eso para todos los casos, no solo para una fractura de la olecra. Entonces, con el codo flexionado en 90 grados durante 3 a 4 semanas, seguir de ejercicio de movilidad dentro de una amplitud de protección, evitando la flexión del codo por encima de los 90 grados hasta la sexta octava semana, a fin de evitar la avulsión. ¿Sí? No inmovilizar en extensión para evitar la rigidez, ya que decimos que la función más importante del codo es llevar la mano a la cara, alimentarse. Después tenemos las avulsivas, ¿sí? Las tipo 2 desplazadas avulsivas son más frecuentes en los ancianos, generalmente por una fuerza avulsiva, y son pequeñas, no conminutas, susceptibles de ser tratadas con la escisión del fragmento, ¿sí? Si es pequeño, junto con una reinserción del tríceps. Lo solemos hacer pocas veces. Si vemos que está avulsionado y el paciente no le duele, lo podemos esperar, y después, más adelante, si al paciente le genera dolor o alguna bursitis, se puede llegar a hacer una resección del fragmento mientras no afecta la carilla articular. Por eso es importante conocer la teoría, pero también hay que ser sincero en lo que hacemos en la práctica, ¿sí? Las tipo B, que son desplazadas oblicuas y transversas, ¿sí? Las oblicuas, la línea de fractura es oblicua y empieza en la parte más profunda de la cavidad troquial y avanza hacia dorsal y distalmente. ¿Qué se hace? Lo ideal, una fijación interna con una placa. En las transversas pueden ser no conminutas o conminutas. Sin fragmentación, reducción abierta, fijación interna con el SAAT. ¿Qué era el SAAT, Dieguito? Diego, ¿estás ahí? Sí, sí.
Me agarró en offside, Doc. No importa. Flor. No me acuerdo exacto qué significa la sigla, pero sé que es como un método, no Guille. sé bien lo que voy a decir, de cerclaje con una... Sistema absorbe tracción. es, Sistema. Absorbe absorbe tracción. Y tracción. la otra A la dijo la otra vez en quirófano, no me acuerdo. Sí, ahí me falta. Y el otro es, el Sabina. SATAT es sistema tipo. Es con alambre, Doc. Ah. Sistema absorbe tracción con alambre. Alámbrico. Sistema alámbrico absorbe tracción. Muy Tracción. bien. Y el otro sistema alámbrico tipo Absorbe. absorbe tracción. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el SATAT se puede utilizar, si mal no recuerdo, en el peroné, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí no se está utilizando, no están transformando fuerzas de tracción en compresión, ¿sí? Sí en la rótula, sí en el olecrano. En el caso de las conminutas, la reducción abierta y fijación interna con placa a fin de evitar el colapso articular con el sistema alámbrico absorbe tracción. Las tipo C, ¿sí? Las conminutas habitualmente por trauma directo, si fracturas sin luxación y sin lesión de partes blandas de la región anterior articular, se tratan mejor mediante la escisión del olecranon y reinserción del tríceps al hueso restante. Si la escisión no es posible, la reducción abierta y fijación interna con placa y banda de tensión. Yo voy a hacer una sola, que recuerde una que hizo, no me acuerdo ya si Fernando o Roque, hace varios años, una resección de la parte más proximal y reinserción del tríceps. La tipo D, ¿ya? El objetivo en la tipo D es la restauración del alineamiento y la estabilidad del cúbito mediante reducción y fijación interna, pero siendo cuidadoso para no menospreciar la importancia de lesión de las partes blandas concomitantes. Ahora, y ahí tenemos el principio de la banda de tensión. Nosotros decíamos recién, yo tengo dos pacientes que traté, los chicos, ustedes se acuerdan, una es la señora que vimos hoy, Cometo, y la anterior es la paciente que operó el doctor Ruiz Navelo de una fractura de tobillo, y que la tratamos en forma conservadora, y la paciente está muy bien, y tiene muy buena función. Lo mismo que la de hoy. Hoy ustedes veían que la mayoría tiene la mayoría, que hoy, por ejemplo, Agustina habrás visto que ella dice, no, el codo no me molesta ahí la mano, porque bueno, tiene una artrosis previa, pero lo que es la movilidad del codo no le duele. Entonces ahí hay que valorar riesgo-beneficio en cuanto a la función, en cuanto al tipo de actividad que realiza el paciente, la edad, y si vale la pena tener que tratarla con una conducta quirúrgica. En general, lo ideal es que se vuelva a restaurar la congruencia articular y que tenga una buena función. Ahora, en el caso de una fractura con una gran conminución, por ahí decir, che, si le coloco una placa, y tiene que ser una buena placa, tiene que ser una placa, la de Trauson premoldeada, o la placa la de estos de SAI también hemos probado y es buena, pero si no, uno tiene que estar pensando en que puede aflojarse el tornillo, si no es una placa bloqueada, se puede desplazar y después es peor el remedio que la enfermedad. Entonces es importante hacer una buena valoración previa o prequirúrgica del tipo de paciente que estamos tratando, como le hemos charlado ya anteriormente. El principio de la banda de tensión, Diego y Flor, método de fijación interna desarrollado por la O, transforma las fuerzas de tensión en fuerzas de compresión, de modo que la fractura se comprima con el movimiento articular. ¿Sí? Entonces la contrapresión de la tróquea bajo la tensión del tríceps produce una fuerza de compresión en la fractura, lo suficientemente fuerte como para permitir el inicio inmediato de los movimientos activos de la articulación. Bueno, este es un artículo que lo sacamos lo vimos también con Agustín, el anteaño pasado, Santiago Argüelles, que es un médico que está en Buenos Aires, que lo conozco a través de otro amigo mío de allá, que hace cirugía de la mano en el británico, presentó este trabajo sobre la osteosíntesis con sistema absorbe tracción, utilizando
suturas de alta resistencia, es decir, se elimina el uso del alambre. ¿Y qué es lo que nos facilita el uso de la sutura? Bueno, por un lado, porque por el tipo de nudo que realiza, que es un nudo similar al que utilizamos en las reinserciones a nivel del manguito rotador, un deslizado, permite una buena compresión. Y por el otro lado, uno de los problemas que tienen los anclajes alámbricos es que hay veces que se aflojan los clavos y lo que hay que hacer es sacar el clavo y queda el alambre, entonces hay que abrir y no es lo mismo hacer 2 tajitos pequeños, 2 incisiones pequeñas en la región posterior para retirar los clavos que tener que realizar un abordaje longitudinal sobre cicatriz previa para tener que sacar también el alambre. Entonces, es bastante bueno el resultado. Nosotros hicimos una solamente hasta ahora y bueno, y anduvo muy bien. El otro Pero- día hicimos una de rótula con sutura de alta Ajá, resistencia. bien, ¿con Y qué vos sabés que con un tape, pero vos sabés que no, en la rótula es por ahí lo que cuesta más, que no tiene el poder de tracción que tiene con el alambre. Entonces, si bien, Sí. vamos a ver cómo evoluciona, pero si Bueno, ahí, bien faltó un toque de reducción, no sabemos si es porque el mismo hilo cede o por qué, pero falta un poquito de reducción. Vamos a ver si con la movilidad y demás se cura, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. sí. Yo creo que debe tener que ver también el tema del nudo. Puede llegar a tener que ver. Para darle una suficiente estabilidad y compresión, me parece. Pero bueno, seguramente le hicieron con nudo deslizado. Vos sabés que no, o sea, la atamos y la sosteníamos. Claro, yo creo que eso influye muchísimo, Gino. Y bueno, en este caso se realiza una doble lazada. Y quiera o no, los nudos, viste, en la sutura de alta resistencia deslizan. De hecho, hay varios trabajos en las inestabilidades, viste, Glenn, un numeral. Una de las causas de Sí. falla son el tema de los nudos. Falla el nudo, por eso uno le hace doble nudo y después hace un pasaje de sutura y lo sutura. Y lo mismo, viste, por ahí dicen que es una de las causas de falla. Pues Y hay también que es ver un tema. también, sí, ahí ellos lo hacen con el Tycron 5 que yo les he pedido a la gente de quirófano porque es un hilo fuerte, pero bueno, también hay que valorar ahí no sé si es lo mismo en la rótula que soporta otra carga que en el Olecran, ¿no? No sé ahí los trabajos que dirán. En cuanto a cuando se hace una escisión, bueno, dijimos recién, en fracturas antiguas no consolidadas, en las fracturas con minutas que no pueden ser tratadas con osteosíntesis, fracturas en ancianos, las extraarticulares, fracturas abiertas en la que la viabilidad de las partes blandas sea cuestionable. Las desventajas, bueno, hay una pérdida de la fuerza del tríceps, la pérdida de la movilidad y la pérdida de la estabilidad. Al ser en general, estamos hablando de fracturas antiguas no consolidadas. Significa que son pacientes que no realizan una gran actividad, sino ya se hubiera tratado. Fracturas en ancianos, es decir, que hay muy poca demanda de ese miembro. La que haya una pérdida de la estabilidad o de la movilidad no es lo más importante, ¿sí? Lo más importante de todo es el tema del dolor, ¿sí? Evitar que tengan dolor. Complicaciones, bueno, lo que hablamos hace un rato sobre la rigidez articular, la artrosis postraumática, la pseudoartrosis de los fragmentos fracturados, lesión de nervio cubital, el aflojamiento del implante, que suele ser el más frecuente en el caso de las osteosíntesis del Olecran, como les decía recién, con el sistema alámbrico absorbe tracción. Bueno, ya último tema, la fractura de la cabeza del radio, ¿sí? El radio participa en la estabilidad del codo, como dijimos hace un rato, y en los movimientos de pronosupinación y flexoextensión. La mayoría se producen por caídas en extensión de muñeca y codo.
Y la clasificación de Mason, ya la conocen, los 4 tipos: no desplazada, no segmentaria, desplazada segmentaria, conminuta, o la 4 asociada a luxación de codo. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Vemos una fractura, Diego o Flor, una fractura de la cabeza del radio, una fractura del pico de la coronoides, y hay que sospechar que puede haber tenido una luxación. En las tipo 1, inmovilización durante 4 días, dice el Morri, la podemos dejar unos días más para enfriar los síntomas y tratar una semana, 10 días también, y podemos posteriormente comenzar con ejercicios de pronosupinación y flexoextensión para evitar la rigidez. ¿Sí? Recomendarle advertir al paciente que el dolor y la rigidez pueden persistir durante algún tiempo y que ocasionalmente la fractura se puede desplazar. Y eso es siempre meterle ahí, machacarlo al paciente, hacerle dar... Yo por lo menos soy de la idea de no generarle mucha confianza al paciente, porque cuando le generas confianza al paciente, el paciente se pasa. Si es un paciente que le gusta la actividad y lo estás estimulando inconscientemente. Entonces, yo soy más de la idea de que si el paciente lo veo que es medio que ahí nomás quiere salir a la pista, y trato de frenarlo. Hay un paciente que, lo habrán visto capaz ahí en el Instagram mío, que subió ahí un agradecimiento de que lo operamos a Viada, lo operamos de una fractura de la clavícula. Y ese chico quería salir en la moto, y quería salir en la bicicleta, y quería salir a hacer... Quería hacer motocross, creo. Exactamente. ¿Cuánto Y iba? lleva 3 meses, ya 3 meses, 3 meses y medio. Y yo los trato de cuidar porque recuerdo siempre, y se los debo contar cada vez que veo una fractura de clavícula, de un paciente que tuve con una fractura de clavícula de 18 años, que era el sobrino de Roberto Claria, el ginecólogo. Y en ese momento tenía el chico 18 años. El otro día me dijo, oh, mira, el apellido del chico es primo de él. Bueno, que hoy debe tener por lo menos 28, 30 años. No me acuerdo en qué club jugaba. No me acuerdo si en tal. Y el chico a los 2 meses, le digo, bueno, está consolidada la fractura, pero no podés ir a jugar todavía, tenés cuidado, Fue, jugó, volvió con una fractura, una refractura. Entonces, siempre tener en cuenta eso y explicarle bien al paciente, cosa que después no diga el paciente, no, porque no me dijeron esto, porque no me dijeron aquello, porque fui y no me di cuenta. Bueno, tener siempre el cuidado. Yo antes era más cuidadoso todavía con la fractura de la cabeza del radio, las tenía más tiempo inmovilizados, los tenía 3 semanas inmovilizados y después los mandaba a movilizar. Hoy en día más o menos los dejo 1 semana, 10 días, y después ya los mando a hacer ejercicios suaves de flexoextensión y pronosupinación, pero utilizando durante las 6 semanas el cabestrillo. ¿Sí? Eso, Pablo, que menciona es muy importante, porque yo por lo menos en los últimos, yo que hace 5 años solamente que hago trauma, cada vez veo más que los pacientes, ¿viste? No quieren ya arrancar, hacer todo su vida normal y viven el día a día a full, y por ahí uno en eso no ahonda, sobre todo cuando tenés poca experiencia, y después te puede llegar varias sorpresas, me parece, sobre todo para los que están arrancando y van viendo todas estas cuestiones que por ahí esos pacientes son los que andan mal después. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, mantenerlo ahí a raya, como se dice. Podés pecar de más cuidadoso, pero bueno, mantenerlo a raya. Y bueno, y tener en cuenta eso, que puede existir alguna pérdida de la extensión, como dijimos hace un rato, que puede llegar a 10 o 15 grados. Y las tipo 2, por último, sin bloqueo mecánico e incongruencia, menor a 2 milímetros, se pueden tratar también en forma conservadora, pero si hay bloqueo mecánico, reducción abierta, fijación interna versus escisión versus reemplazo protésico ante sospecha de lesión del ligamento interóseo, que ya charlaremos en la próxima clase. Y las tipo 3, ya cuando tienen conminución, es la escisión versus reemplazo protésico, la artroplastia con sustitución. ¿Sí? Esto que me olvidaba, es importantísimo a la hora de valorar una fractura de la cabeza del radio, esté o no esté desplazada. Si tiene un desplazamiento importante, bueno, lo más seguro es que haya un bloqueo mecánico. Ahora,
si no está desplazada si no está desplazada o tiene un pequeño desplazamiento de 2 milímetros, es importante realizar la prueba de pronosupinación, ¿sí? La flexoextensión no va a estar abolida en general, pero sí puede haber un bloqueo mecánico, puede haber un bloqueo en la pronosupinación, y eso es importante consignarlo, porque eso nos puede ayudar a tomar una decisión si dejarlo con tratamiento conservador o con tratamiento quirúrgico. En general, cada día se trata más de tratarlas en forma, la conducta quirúrgica, para evitar inestabilidades y evitar artrosis a nivel de la articulación radiohumeral. Y ya después veremos por qué escisión o por qué reemplazo protésico, es decir, es lo mismo, y en realidad a nivel articular proximal, en la radio cubital proximal y radiohumeral, sí, sería lo mismo, pero no es lo mismo a nivel radio cubital distal, y ya lo charlaremos. ¿Preguntas?